Seguimos contigo aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez y sí, vamos a continuar analizando lo que en este momento está en el centro de la polémica. Betsy Chávez, qué puede pasar con otros casos similares, como el del expresidente Pedro Castillo, Aníbal Torres también. Benji Espinosa está con nosotros, él conoce bastante, por cierto, de este entorno. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Bienvenido a Prueba de Fuego. Jorge, siempre un placer estar acá en RPP. Muchísimas gracias. Bueno, lo que ha pasado con Betsy Chávez, yo reitero, ha dejado como una suerte de aire de impunidad. Justo conversábamos sobre la responsabilidad del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, del Poder Judicial. En todo caso, ¿qué pasó allí? ¿Falló algo? Bueno, yo creo que el asilo se justifica. A ver, hay dos tipos de persecución. La persecución jurídica, que se hace en el marco del debido proceso, cuando tienes una fiscalía objetiva, cuando tienes jueces imparciales, y la persecución no jurídica, que puede tener móviles políticos o extrajurídicos. Correcto. En este caso, no corresponde un asilo cuando la persecución es dentro de los lineamientos jurídicos. En el otro caso, que es el caso de Betsy Chávez, yo creo que está bien asilada. ¿Es una perseguida política Betsy Chávez? Según México, sí, es lo que interesa, porque es el Estado asilante. Según mi criterio, sí, pero para usted, como especialista legal, una perseguida por motivos no jurídicos, y voy a explicar mi posición. ¿Por qué? Bueno, porque se violan un conjunto de principios básicos del juicio justo debido proceso en su contra, como por ejemplo, la ponente de su caso, la directora de debate, la que va a proyectar el fallo, es una jueza, la doctora Norma Carvajal, que confirmó la detención de Castillo, confirmó la prisión, o ordenó la prisión de Betsy Chávez, porque en primera instancia la habían rechazado, prolongó la prisión o la confirmó, rechazó mecanismos como excepción de improcedencia de acción o cuestión previa. Es decir, es una jueza prevenida, es una jueza que ha intervenido antes del juicio y ha intervenido inclinando la balanza a favor de la Fiscalía y en contra de Betsy Chávez. Uno. Dos, es una magistrada provisional. Y es grave que una jueza provisional, jueces provisionales... Bueno, pero la provisionalidad de los magistrados es un problema de larga data en el Perú. Exacto. Se viene sufriendo desde hace muchísimos años. Exacto, pero a un presidente de la República debería ser juzgado por jueces supremos titulares. Fíjate, me pasó cuando yo defendía a Pedro Castillo, fuimos a una diligencia con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, nos atendió muy bien, dijo que se excusaba, que tenía él que retirarse para participar en una junta de fiscales supremos. Yo le dije, señor fiscal de la Nación, si no es con usted, mi cliente no va a declarar. Entonces lo mismo, o sea, si en una investigación es el fiscal de la Nación quien te investiga, el fiscal de la Nación, en un juicio tiene que juzgarte jueces supremos titulares. Y tercer punto, el propio Tribunal Constitucional declaró que la detención de Betsy Chávez fue arbitraria. Pero por eso, ¿cómo puede ser Betsy Chávez una perseguida política si obtuvo una sentencia a su favor del máximo organismo constitucional del Perú? ¿Eso no echa por tierra cualquier argumento de persecución política? No, esa es una perspectiva. Yo tengo otra perspectiva. Tengo la perspectiva de que el Tribunal Constitucional ha declarado una inconstitucionalidad que además, pese a que la declaró, la Fiscalía insistió en una prolongación de prisión, porque recordemos que la Fiscalía le pidió al juez Checkley que convoque una audiencia de prolongación de prisión. Y luego ya en la audiencia retiraron su pedido, se desistieron. Entonces, claro, si bien el Tribunal Constitucional fulminó una decisión inconstitucional que fue su ampliación de prisión, lo cierto es que esa detención que ella tuvo fue arbitraria. O sea, se le ordena una prisión cuando la primera prisión ya había vencido. Entonces, eso es un hecho inobjetable. Entonces, todo ese conjunto de actos y de hechos llevan a colegir a uno objetivamente que hay un indebido proceso, no solo contra Betsy Chávez, sino también contra Castillo, contra Aníbal Torres, los que están procesados ahí. Comprendiendo ese argumento, ¿el Tribunal Constitucional debería responder por el asilo de Betsy Chávez? No, de ninguna manera. El Tribunal Constitucional hizo bien en fulminar una detención que era inconstitucional. Para eso existe el Tribunal Constitucional. ¿Y el Ministerio Público? Porque se demoró. El Ministerio Público ya mirándolo legalmente. Sí, claro, el Ministerio Público sí, por una razón muy concreta, porque si la Fiscalía obtuvo, fíjate, los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2022. Sí, claro. A Castillo lo detienen en una supuesta flagrancia, que quiere decir, para que nos entienda la audiencia, quiere decir, o sea, como el fuego que arde, o sea, un delito con las manos en la masa. Claro, exacto, como con las manos en la masa. La Fiscalía logró una prisión preventiva, los jueces lo otorgaron, entonces la pregunta es,
si el caso estaba casi cerrado, al borde de la certeza, al borde de la condena, porque esa es una prisión preventiva, significa casi resuelto el caso. La pregunta es, ¿por qué se tardaron tanto en acusar? ¿Por qué tanto en investigar? Entonces, acá hay una responsabilidad del Ministerio Público, indudablemente. Claro, porque se está hablando mucho del Tribunal Constitucional, doctor Espinosa, pero efectivamente, ¿no? El Ministerio Público se tardó en tomar medidas, en todo caso, que puedan restringir la movilidad de Betsy Chávez, ¿no? Los magistrados del Tribunal Constitucional cumplieron con su función. Cuando ellos ven una inconstitucionalidad, tienen que declararla y tienen que acabar con el acto inconstitucional. Lo hicieron bien. La responsabilidad es de la Fiscalía, que presenta el último día un requerimiento de prolongación de prisión. ¿Cómo queda Aníbal Torres, el expresidente Pedro Castillo, con la situación de Betsy Chávez? Ocurre una situación curiosa. Y fíjate, sumo esto a un elemento para hablar de afectación al debido proceso. La sala que juzga a Castillo, a Betsy Chávez, había dicho que para hoy tenía que presentarse Betsy Chávez. Que si no lo hacía, había un apercibimiento, que quiere decir, si no cumples, pasa esto, te declaro reo contumaz. Resulta que hoy, digamos, estuvieron insuflados de un espíritu garantista y dijeron, no vamos a declararla reo contumaz. ¿Y cuál es la consecuencia? Es reo en ausencia. La consecuencia en realidad es que no se archiva el juicio, no se resuelve el juicio, la continúan juzgando cuando el abogado Barrenzuela renunció y dijo renuncio, que además con motivo justificado, porque yo no sabía que mi cliente iba a hacer eso. Pero yo la no tengo coordinación con mi cliente. Ha dicho que no está permitido renunciar, ¿no? Sí. En todo caso, claro, Barrenzuela ha dicho que nadie lo puede obligar a seguir con la defensa de Betsy Chávez. Hay una contradicción ahí, la jueza ha dicho, no, usted no puede renunciar. Es que, a ver, para empezar, los jueces no pueden obligar a un defensor a quedarse cuando la mitad de la defensa es imposible. Y es imposible porque no tiene coordinación con su cliente, que es Betsy Chávez. La defensa son dos cosas, no solo es el abogado que se pone la medalla. Es la coordinación y comunicación constante con el cliente. O sea, la defensa es un binomio. Abogado, defendido. Si no hay defendido, no se puede hacer defensa, así de simple. Están obligándolo a quedarse para que puedan justificar una condena. Eso es grave. José Gerí, el presidente de la República, para usted, doctor Benji Espinosa, ¿qué debe hacer? ¿Le debe otorgar el salvoconducto? Hace unos instantes conversamos con el doctor Medina, Wilber Medina, quien es procesalista, consejero, por cierto, del presidente José Gerí. Él ha dicho que no le recomendaría al presidente Gerí que le otorgue el salvoconducto. ¿Qué opina usted? No, el derecho internacional tiene que otorgarle el salvoconducto, así no le gusta. ¿Tiene que? Por supuesto, tiene que. ¿Está obligado el Perú? Porque si no pasa, después puede tener una demanda ante la Corte de la Haya. O sea, acá hay que ser claros. Los tratados rigen bajo un principio que se llama pacta sunt servanda. O sea, yo firmo un tratado para respetarlo. Y acá tenemos muy claro, hay una convención sobre asilo que establece la obligación de respetar la voluntad del Estado asilante. Acá, en este caso México. Por supuesto, acá no interesa si el Perú considera que no se dan las condiciones para el asilo. Acá lo que interesa es que hay un Estado que está brindando, que es México, Estados Unidos mexicanos, brinda la protección a una peruana que es Betsy Chávez, y lo que tiene que hacer el Perú es cumplir con el procedimiento y otorgarle el salvoconducto. Pero hay antecedentes, lo que sucedió con Víctor Raúl Haya de la Torre, por ejemplo, en el año 50, cuando quiso el asilo político de parte de Colombia. Exacto, pero un mal antecedente, porque fue una dictadura quien lo hizo, violando el derecho. Estamos en una democracia, tenemos que respetar las normas. ¿Es una democracia entonces? Sí, claro, estamos en una democracia. Entonces, si estamos en una democracia, ¿cómo puede haber perseguidos políticos, doctor Espinosa? Porque la democracia está erosionada. O sea, no es una democracia perfecta, es una democracia imperfecta. Y uno de las imperfecciones y erosiones de la democracia que hace agua es el sistema de justicia penal. Bueno, distintas ópticas para cada uno de los acontecimientos. Doctor Espinosa, ¿usted volvería a defender al expresidente Pedro Castillo? En un plano internacional, para poder hacer ver que hay un conjunto de afectaciones al debido proceso, sí podría evaluarlo. Se lo pregunto porque el expresidente no se ha mostrado conforme con su defensa legal. En más de una ocasión se le ha visto fastidiado, molesto en las audiencias. Parece que casi ni coordina con su abogado, ni conversa con él. Entonces, ¿no sucedía lo mismo con usted, doctor Espinosa? Sí, yo creo que hasta ahora tengo la confianza del presidente Pedro Castillo. Tuvimos muy buena relación, una relación que superó la trabazón legal y llegó al
plano amical y de aprecio personal y familiar, ¿no? Entonces, eso es un ingrediente fundamental en un ejercicio de abogado-cliente, ¿no? En donde tiene que haber confianza de ida y vuelta, del cliente al abogado y del abogado al cliente. ¿Ya no ha conversado con él? Fui a verlo al penal, pero después de eso ya no, pero podría ir a visitarlo de nuevo. ¿Cree usted que el expresidente Castillo va a ser condenado por el delito de rebelión? Yo creo que lo van a absolver por rebelión y el colegiado va a forzar una condena por conspiración para rebelión. Esa es su visión legal. Sí, yo creo que es el desenlace lamentable, así que lo que tiene que plantearse es una defensa disruptiva y para poder hacer ver que hay afectaciones al debido proceso y que los jueces no están garantizando un juicio justo a Castillo. Para finalizar, usted habló de organismos internacionales. ¿Se ha planteado ya esto desde la defensa legal del expresidente Castillo? ¿Conoce usted algo al respecto? Sí. ¿Lo plantearía usted en todo caso? Se ha planteado, entiendo, hay una petición ante la Comisión Interamericana que está liderando la defensa el doctor Guido Crosato, acompañado por el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Yo podría colaborar perfectamente en esa defensa. Muy bien, doctor Espinosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Porque como siempre un placer.